Bueno, buen día hermanos. Como dijo la pastora Susi, tuvimos ayer una reunión especial, un taller con el tema de relaciones, ¿no? Y bueno, el pastor me preguntó a mí, bueno, ¿pueden dar alguna palabra? Y bueno, cuando te pregunta el pastor, ¿qué le va a decir que no? Quedas como un mundano. No, mentira. Y le decía, a ver, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos hacer? Como una palabra, ¿no? Para la Santa Cena. Y le digo, ¿por qué no compartimos algo de relaciones? De lo que vimos ayer, porque es palabra. Aparte viene apegado hoy, que es la Santa Cena, y que es importante, ¿no? Como decía ayer, que justo tocó el pastor Diego, el tema de la Santa Cena en relación con las relaciones, ¿no? Rebundando un poco. Qué importante es el hermano a la hora de la Santa Cena, el ver cómo estamos, ¿no? En nuestro interior. Y la palabra dice, vamos a leer en Filipenses 2, del 3 al 5, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, ¿sí? Esto nos dice que tenemos que velar por nuestro hermano, no solamente como gustaría que se velen por nosotros, sino como Cristo veló y vela por nuestras vidas, ¿no? Entregándose hasta lo sumo, ¿no? Yo no puedo decir que vengo a la iglesia solamente para dar gloria a Dios, que venimos para eso, sino también para apoyar y alentar a nuestro hermano, ¿no? Somos una comunidad en Cristo. Y qué importante entender esto, más hoy, que es la Santa Cena, que son símbolos de la comunión en Cristo, ¿no? Yo no puedo venir a tomar una Santa Cena y estar mal con mi hermano o tener raíz de amargura, ¿sí? Porque somos indignos, ¿no? Ya somos indignos de merecer esto, ¿no? Nunca fuimos dignos de estar acá, pero Cristo nos hizo dignos por medio de su sangre. Entonces, hay que tener un esfuerzo por velar por mi hermano. Y si hay alguna discusión, no decir, bueno, no, yo estoy bien con Dios, Dios sabe, yo me equivoco. Bueno, no, Dios sabe que te equivocas. Dios sabe que uno lucha con su carne, pero también Dios es un Dios justo y manda a reconciliarnos, ¿no? A pedir perdón, a comernos el orgullo y a velar por aquel, ¿no? Porque tal vez no estoy enojado con mi hermano, pero tampoco sé qué le pasa, ni velo por su vida, ni un mensaje, ni una llamada. Che, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Porque por la cara, por más que el barbijo nos tape la mitad, sabemos cómo está el hermano, ¿no? Y más hoy en día que la iglesia se está unificando tanto, ¿no? Estamos velando por las necesidades, tenemos grupos para todo, tenemos 20 grupos de WhatsApp donde todos compartimos cosas. El estado es una abundancia del corazón ya, porque ponemos estado, o tal vez no podemos nada y de golpe siempre ponemos versículos y no pusimos nada, y eso da a notar que pasa algo, ¿no? Y dice al final acá, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo, ¿sí? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? No, me cansaron. Me voy. No muero nada por ustedes, no me sacrifico nada. No, se sacrificó hasta lo último y muerte por cruz, ¿sí? Eso es un parámetro para nosotros. Es un parámetro del sacrificio que tenemos que hacer, ¿sí? Tampoco hay que hacerlo como hice al principio. No traten de impresionar a nadie, ¿sí? Tiene que ser algo que tal vez nadie se tenga que enterar que hicimos, ¿sí? Lo de Cristo es necesario que se entere porque es la salvación, ¿no? Pero nosotros no somos Cristo. Nos tenemos que parecer a Él, pero no somos. Entonces, velemos por la necesidad. ¿Y cuánto más hoy? Lo recalco porque tal vez la Santa Cena, ayer en mi personal digo, sí, ¿no? Las Santa Cenas son símbolos de unidad. Y yo personalmente a veces digo, la Santa Cena. Y no me pongo a velar por mi vida y ver, o por mi esposa, en mi caso que somos uno, en decir, ¿estoy bien para tomar la Santa Cena? O sea, ¿Cristo no me va a pedir cuenta porque tome mal la Santa Cena? ¿No tengo luchas con mis hermanos? ¿No tengo velo por mi hermano? ¿Sí? Es para pensar. Bueno, y esto que hablábamos ayer es que Cristo vino a dar su vida por la iglesia que tenemos y no por la que debería ser. A veces nosotros proyectamos mucho en lo que debería ser mi hermano, ¿no? Y la realidad es que Cristo dio su vida por el que tenés al lado, así como lo ves, ¿no? Con sus virtudes, con sus fallas, y así nosotros también nos tenemos que amar. Y en Mateo 25, 35 al 40 dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fue extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron.
Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieren alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Y estas palabras son de Jesús diciéndonos que si nosotros actuamos de esa manera para con nuestros hermanos que han de ser salvos, se lo estamos haciendo a Él. Y eso es como cambiar el paradigma, el poder pensar de que la manera en la que yo trato al otro, tengo que pensar como si se lo estuviera haciendo a Jesús, ¿no? Porque Él nos va a decir: así como los trataste, esto me lo hiciste a mí, ¿no? Y a veces nosotros nos ponemos a pensar como matrimonio que en el hogar es donde más confianza hay y estas cosas surgen e irrumpen, y capaz porque hay confianza, las palabras más duras, las actitudes más brutas las tenemos entre nosotros, ¿no? Capaz en la iglesia: ay, sí, hermano, porque no vive conmigo. Pero en la casa, en el matrimonio, en la familia, a veces es más difícil esto porque somos tal cual somos, ¿no? Y qué importante que en nuestro hogar haya una cultura del perdón, porque nos hemos casado con un pecador redimido, pero pecador al fin, y sus fallas me van a ofender, sus fallas me van a lastimar. Pero qué bueno que podamos aprender a perdonarnos como Cristo nos perdonó, ¿sí? Y por último vamos a cerrar con unas palabras de Pablo. Sí, hermanos, o sea, no nos olvidemos que vamos a ser glorificados cuando estemos en el cielo. Nuestro cuerpo sigue siendo pecaminoso, ¿sí? Nuestra carne sigue luchando por el pecado. O sea, es natural que salga el pecado, porque no es que somos santos, estamos diciendo ojalá fuera así, pero no. O sea, tenemos que luchar, y luchar con la oración, y luchar con el perdón, con el orgullo, en decir: me equivoqué, voy y pido perdón a mi esposo, mi esposa, mi hija, mi hijo, mi hermano, todo aquel con el que haya ofendido, y decir: bueno, tengo que estar en la medida posible la mayor paz con mi hermano, ¿sí? Porque como dice la palabra, dice: nos conocerán por el amor que nos tenemos los unos por los otros, ¿sí? Y para terminar, lo que dijo una persona que la verdad fue un ejemplo en la Biblia, dice: con gusto, bueno, en 2 Corintios 12:15, que todos lo sabemos, dice: con gusto me gastaré por ustedes, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí, ¿sí? Pablo lo llevó a ese extremo, en decir, y él entendió que su vida no vale nada en comparación a lo que le esperaba en el reino, y que todo lo que él hiciera lo hacía por amor a sus hermanos y por amor a Cristo, porque él sabía lo que había leído Becker antes, en decir: todo lo que hagan a mi hermano es como si se lo hicieran a Cristo, ¿sí? Así que es algo para pensar, y es algo para ver. Cuando la lengua se está por soltar ahí, que es venenosa y afilada, pensar: ¿a quién se lo digo? ¿O qué pensamientos tengo? Si se lo digo a mi hermano o se lo estoy diciendo a Cristo, ¿sí? Porque todos tenemos: no, Dios me entiende. Sí, Dios los entiende, hermano, Dios los perdona, es misericordioso, grande en amor, pero es un Dios justo, ¿sí? Y que lo que está mal, ¿sí? Así que, hermanos, los invito a hoy, si tienen algún inconveniente, algo con alguien, con el que sea, que rompan ese orgullo, por más que ustedes piensen que tienen la razón, la que tiene la razón es Cristo, y pida perdón, tomen la Santa Cena lo más dignos posible, porque no lo digo yo, lo dice la palabra, y si no lo hacemos, hay consecuencias, hermanos. No estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia, y nosotros tenemos que dar gracia, ¿sí? Que tengan un buen domingo. El título del mensaje de esta mañana es El refugio. Y vamos a leer en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, en el verso 1, donde Jonás definitivamente va a Nínive. Todos, en mayor o en menor medida, creo que conocen la primera parte de la historia, de esta historia, y el corazón, ¿no?, de este profeta, que evidentemente su conducta habla de que no era el más obediente ni el mejor. Definitivamente, como así hablaba nuestro hermano Juan, Dios
o Bere también, ambos, bueno, son uno. Él vino a redimir a pecadores, no a redimir a santos y justos. Dios utiliza y llama siervos para cumplir ministerios. De hecho, acá hay uno, con todos sus defectos, no llamó un hombre perfecto, llamó un hombre imperfecto y débil. Y llamó también a Jonás, un hombre que la verdad, de ejemplo de conducta, carácter y obediencia, deja mucho que desear. Pero Dios así lo determinó, para que la gloria para quien sea, para Dios. Amén. Leemos la Biblia y oramos un poquito, ¿sí? Verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así, ¿no? Una y otra vez por toda la ciudad. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. ¿Oramos? Oramos. Padre, ya hemos orado una y otra vez, pero volvemos a hacerlo, porque creemos importante no depender nunca de nuestro intelecto, capacidad, estudio previo, sino simplemente de ti, Señor. Necesitamos que tu gracia nos dé la capacidad de oír la voz de tu Espíritu Santo y evitar que se endurezca nuestro corazón cuando sea soltada tu palabra. Señor, líbranos de nosotros mismos, del maligno, de sus obras. Líbranos de toda perturbación humana o espiritual, de todo prejuicio, de toda herencia cultural o evangélica heredada que sea errónea, mala o corrupta. Señor, aún de lo que somos conscientes o inconscientes, presérvanos, como decía el salmista, aún de nuestras propias soberbias, para que seamos limpios y libres de toda rebelión, para poder ayudar a los transgresores a que te conozcan. Señor, ayúdanos y tennos paciencia como la tuviste con Jonás, para que podamos cumplir la misión a la cual cada uno de nosotros fuimos llamados, a ser discípulos, a predicar tu evangelio. Gracias, Padre, encomendamos la vida de tu siervo como mensajero y de cada uno de nosotros que aquí estamos y que luego también otros que escucharán el mensaje grabado, para que en todo tu nombre sea glorificado y engrandecido solamente. Y decimos juntos, amén. Tomen asiento, mis amados, por favor. Un gran placer estar entre ustedes y con ustedes en esta mañana de Santa Cena. Realmente un placer verles, ver a algunas caritas que saludé hoy, hace tiempo que no veo. Un gran placer, un gran placer. Pero remitiéndome al mensaje y a la tarea que me toca hoy, en esta parte, ya teniendo en cuenta que creo que todos saben de los antecedentes de Jonás, alguien que con su dinero, teniendo un llamado específico de Dios, un ministerio, huyó en la dirección opuesta
directamente, gastando su propio dinero para no cumplir el llamamiento que Dios le había hecho. ¿Cuál era el llamamiento? Ir a predicarle a pecadores que el juicio de Dios venía, particularmente sobre la ciudad de Nínive. Fíjense que, bueno, usted conoce la historia de Jonás. Jonás se recupera después de su primer intento fallido de huir. Obviamente no hablo de intento de cumplir, porque no tenía intenciones de cumplir. O sea, él estaba determinado, él ya determinó desobedecer a Dios. Determinó, dijo, no voy a otro lado. Y se iba para Tarsis. Y Dios dijo, no te vas a ningún lado. ¿Dios podía haberlo dejado ir? Sí. De hecho, Dios permite todo prácticamente en el mundo. O sea, lo que hace es detener la maldad para que no destruya su plan redentor a través de las décadas y miles de años. Pero de hecho, somos libres para escoger, ¿o no? Recuerden, somos libres para determinar conforme a la libertad que tenemos, que obviamente se inclinará esa decisión en lo que hacia donde está inclinado nuestro corazón. El corazón de Jonás, ¿para dónde estaba inclinado? Hacia su voluntad, Tarsis. Pero Dios dijo no en este caso. ¿Por qué? Tengo almas que salvar, tengo un propósito que cumplir, tengo una tarea que hacer con vos, Jonás. Dios podría haber dicho, no, voy a hablar con algún otro más apto, porque la verdad, el carácter de Jonás, podría decirle, Miguel, anda a decirle, por favor, vos que sos el ángel mensajero, decirle que me voy a descomponer y mi ira va a caer sobre Jonás. Pero usted va a ver las palabras de Jonás que me llama la atención, de que Jonás, aún conociendo a Dios y todo, se rebela contra Dios, ¿no? Pero bueno, finalmente, lo lindo, lo bueno de Jonás y lo bueno de Dios más que de Jonás, Jonás termina reconociendo que los que van en pos de vanidad, que dice en su poema, cuando está dentro del pez, su misericordia abandona. No dice que Dios los abandona, sino que los que van en pos de sus proyectos personales, sus ilusiones, abandonan la misericordia de Dios y se entregan a las consecuencias de la desobediencia. Entonces se levanta Jonás y miren el bosquejo de Jonás. Nínive dentro de 40 días será destruida. Fin del bosquejo. 2 kilobytes el PDF. Nínive dentro de 40 días será destruida. Y entró por la ciudad, camino de 3 días iba por la ciudad, ¿no? Imagínense, por cada calle, ¿no? De la ciudad. Era grande en extremo. Era una metrópoli importante, era una capital. Hoy vemos, Córdoba mismo es una gran capital. Empuja con Rosario, ¿cuál es la ciudad segunda, no? Siempre hay. Los rosarinos dicen, no, Rosario, y los cordobeses dicen, no, Córdoba. Y los porteños dicen, no, nosotros somos la capital. Bien, son metrópolis grandes. Con todo, en Argentina las ciudades más grandes son chicas, como San Pablo, Brasil, Sao Paulo, o en Estados Unidos, como Los Ángeles. Una ciudad, pero tremendamente grande. Creo que 10 veces más grande que Buenos Aires, una cosa así, 10 veces más grande que Buenos Aires, Los Ángeles. Después ciudades como Hong Kong, que la gente no vive para el costado, vive para arriba. Llena de edificios, colmada, congestionada, una de las ciudades más densamente pobladas y donde la gente está más apilada que en ningún otro lugar. Por supuesto, hay otros medios de comunicación. En el tiempo de Jonás había un solo medio de comunicación, alguien que grite y anuncie
No había edificios de más de 3 pisos. En general, en la ciudad hablo, había casas y todo en extensión y había que caminarlo y caminarlo. Imagínense la garganta de Jonás, ¿no? Aunque el mensaje era fácil, lo que no era fácil era predicar todo el día. Iba. Ahora, yo esto lo ilustro para que usted como que se transporte mentalmente allí a la ciudad de Nínive. Pero, visto los hechos y lo que leemos, dice que los hombres de Nínive, me gusta esto y lo remarqué ahí, en el versículo número 5, dice que los hombres de Nínive le creyeron ¿a quién? ¿Pero quién era el que predicaba? Jonás. De alguna manera, se conocía que Jonás era un profeta de Jehová. O sea, un mensajero de Dios, un ministro de Dios. No era cualquier persona. Más allá de su carácter, su desobediencia, era un ministro de Dios. Y la gente sabía que Jonás, siendo ministro de Dios, y si hablaba, Dios hablaba. Y el mensaje era que Dios iba a destruir Nínive. Y las personas no dijeron, déjalo hablar porque es un desobediente, este es un profeta loco, de estos que andan hablando tonterías, siempre hablando destrucción, amenaza, siempre de mal humor, siempre nervioso, Jonás, no le hagas caso, siempre anda nervioso. Siempre te habla con malas formas. Que como somos nosotros, ¿no? Para describir a alguien. Bueno, pero la Biblia dice que le creyeron ¿a quién? Y ahí es donde me quiero parar. ¿Le creyeron a quién? A Dios. Ellos dijeron, Dios está hablando. Pregunto, ¿Nínive era el pueblo de Dios? No. Pero sabían de alguna manera que Jonás era ministro del Señor. Era profeta de Jehová. De alguna manera ellos sabían, se conocía que era un ministro del Señor con todas sus letras. Y que también había desobedecido a Dios. Y los marineros, ¿recuerdan los marineros que echaron a Jonás? Ellos terminaron clamando a Dios, porque sabían que era un profeta desobediente de Dios, pero era profeta de Dios. Y se arrepintieron también, y clamaron a Jehová, al Dios de Jonás. En el verso 6 vemos esto que se reviste de una forma de mostrar arrepentimiento, pero el punto que no era un arrepentimiento externo, lo cual Dios no recibe, como decimos vulgarmente, lágrimas de ¿qué? De cocodrilo, es el que llora, pero en realidad no está llorando, solamente se le ven las lágrimas, pero las lágrimas no son de arrepentimiento, sino emocionalismo humano, vestido de arrepentimiento quizá, exterioriza aún con lo que es compatible con el verdadero arrepentimiento, las lágrimas, el perdón, lo cual es esencial, no necesariamente llorar, pero sí cambiar el corazón, sí es verdadero arrepentimiento, porque ustedes saben que la palabra arrepentimiento significa cambio de la manera de pensar, o en otra dirección, en la opuesta. Pero llegó también la noticia, dice el verso 6, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. La misma conducta que refleja arrepentimiento, humillación delante de Dios. Y el rey ahora tomó cartas en el asunto, e hizo proclamar y anunciar en Nínive. Ya no era Jonás solo, sino que había los anunciadores del rey, por supuesto, que por mandato del rey y de sus grandes, había seguramente alguna clase de parlamento, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Qué ayuno, ¿no?
El ayuno normalmente es con agua. Pero este ayuno era sin agua, sin perro, sin gato, sin vaca, sin oveja. No come nadie, no bebe nadie. Desde el más chico hasta el más grande. Pero se van a deshidratar, igual vamos a morir. Ellos razonaron, Dios va a destruir la ciudad. Y si Dios dijo que la va a destruir, la va a destruir. O nos morimos de sed y nos arrepentimos, o nos mata Dios, lo mismo. Dice 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. ¿Cómo? ¿Como nosotros? No, como nosotros no. Fuertemente clamen a Dios. Y ahí viene el punto, ¿no? Y conviértanse cada uno, no alguno, cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe si resulta esto de humillarse? Recuerden que no era el pueblo de Dios. Ellos no conocían al Dios de Israel. Ellos conocían el juicio y de oídas sabían algo del Dios de Israel, las historias del poder del Dios de Israel, de cómo Dios libra y salva y cómo Dios consume y destruye. Imagínense Sodoma, Gomorra, esas historias no se borraron hasta hoy, ellos también las sabían. Decían, con Dios no se juega, con Dios, miren hasta la esposa de Lot, ella era creyente, era del pueblo de Dios y al final terminó, lástima, porque estaba afuera, pero afuera físicamente, pero no interiormente en su corazón. Su corazón no se había despojado de la rapiña. Verso 10, y aquí viene un punto que me causa admiración y reverencia al Dios del cielo. Y vio Dios, aleluya, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Los iba a destruir. Pero vio Dios, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Dios? La fe de un pueblo sin conocimiento. El temor ante la palabra de un hombre que anunciaba de parte de Dios el juicio. Y el rey mandó que hasta los animales ayunen aún sin agua. Y los hombres, por supuesto, desde el más chico hasta el más grande. Y aunque ni el perro, ni el gato, ni la vaca, ni la oveja entienda, en silicio y ceniza, allí van a estar también. Quizá Dios se arrepiente. Usted sabe que Dios no escucha la oración de un perro y de un gato porque los gatos ni los oran. Yo digo perro y gato porque son los animales con los cuales convivimos. No sé si había perros y gatos en aquella época, pero vacas y ovejas había. Pero lo digo a modo de ilustración para entender que los animalitos son animalitos y punto. No tienen comunión con Dios. Tienen sentimientos, algunos sentimientos. A veces el perro, vemos, se pone triste o se pone irascible. Hay sentimientos, el perro tiene sentimientos. Vergüenza siente el perro. Cuando hace lío y le grita el amo, ¿cómo hace el perro? Baja la cabeza. Igual que nosotros cuando se nos reta, ¿no? Siente vergüenza el perro. O no sé si arrepentimiento, diría yo, ¿no? Pero porque hay veces que los perros se arrepienten de la macana que hicieron y no lo hacen nunca más. Porque recibieron el reto del siglo y se arrepintieron. El perro, digamos, qué cosa hace Dios, ¿no? Qué ejemplo, ¿no?
que aún los perros se arrepienten. Esta no es la idea, ¿no? La idea es apuntar al ser humano, que en definitiva es el objeto del amor de Dios, ¿no? Pero busqué en la palabra rapiña en el diccionario y dice robo o saqueo realizado con violencia aprovechando un descuido o falta de defensa. Ese es el significado de la rapiña de las manos. Se nota que Nínive era una ciudad donde la violencia estaba reinando. Me parece que no difiere demasiado al tiempo de hoy, porque la misma rapiña que hay en Nínive, hoy la vemos en nuestras capitales, en nuestras ciudades y aún en los pueblos del interior de la provincia. Vemos la rapiña, la violencia intrafamiliar, la violencia verbal, la violencia en las calles, la violencia en el trabajo, el abuso infantil, el abuso del hombre a la mujer y el abuso de la mujer, malutilizando la ley contra el hombre. Vemos la rapiña de la sociedad. ¿Y usted cree que Dios no ve esto? ¿Usted cree que Dios no ve la violencia en los corazones de las personas que aún vienen a una iglesia, esta o cualquier otra, ¿no? ¿Usted piensa que Dios no ve eso? La rapiña, la violencia con que se saquea la reputación de una persona, la libertad que se toman aún los creyentes de insultar, maldecir, criticar, denostar a cualquiera de sus hermanos, sabiendo, como decía Juan, que se lo hacen a Cristo. Imagínese, ¿Dios verá eso? Claro que lo ve. Usted sabe, Jonás predicó, se arrepintió Nínive. No era el pueblo de Dios, ¿eh? Y la ira de Jonás se encendió. ¿Por qué se encendió? Porque Nínive y la gente de Nínive eran enemigos de Israel, humanamente. Pero también eran almas creadas por Dios, hechas a imagen y semejanza de Dios. Gente llena de rapiña en sus manos. Gente como la que convive con nosotros en Córdoba y en todas las ciudades de nuestro país. En un continente donde se triplica la violencia antes de la pandemia por encima de la media mundial, como aprendimos, y que se duplica por los desórdenes mentales y emocionales de una sociedad invadida y enferma o como consecuencia del COVID-19. Donde todo eso genera un combo de violencia y estrés y presión emocional constante, unido a estos pseudomovimientos libertarios o de reclamación de derechos, de supuestas, en la mayoría de los casos, no de todos, abusos y falta de equilibrio, lo cual es cierto en una medida, pero no en la extensión en que se dibuja. Y no lo digo como una opinión personal, sino que me he cansado de consultar médicos, abogados, especialistas, estadísticas y haber vivido ya más de 50 años en este mundo y haber conocido el antes y el ahora. Pero eso sería mi percepción personal. Pero apunté más bien al estudio científico basado en fundamentos serios y estudios serios
gente especialista en la materia, gente dedicada a los temas, gente que trata violencia familiar. Y he descubierto una vez más que la rapiña está adentro de nuestra propia sociedad y a veces hasta adentro de nuestras propias iglesias. Jonás, capítulo 4. Jonás se apesadumbró en extremo. Y se enojó. Se enojó porque Dios era bueno. Dice, miren, esto me encanta, no la oración de Jonás, sino lo que dice Jonás en su oración. Porque Jonás oró enojado. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra antes de irse a Tarsis? ¿No? O sea, él sabía quién era Jehová, él sabía quién era Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, que te arrepientes del mal. ¡Wow! Me asombra que un hombre de tan mal llevado conozca a un Dios tan bueno. Me asombra el hecho de que un Dios tan bueno escoja un ministro tan defectuoso y logre el arrepentimiento y la campaña evangelística más victoriosa de todos los tiempos, sin ser ni un teólogo, ni un especialista, ni un intelectual, sino un cabezón, un rebelde, pero ministro de Dios. Y se convirtieron todos, hasta las vacas y las ovejas. Y fue librado del juicio de Dios. Usted sabe, pasa la historia. Entonces, viene esto de la calabacera. Recuerdan que no lo traigo a mención para no extenderme demasiado en el mensaje. Y saltando al verso 10, cuando empieza el tema de la calabacera ahí. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjense la preocupación de Dios, mis animales. Vean, para que entiendan un poquito, vieron que hoy las personas defienden, hay personas que defienden más a los animales que a los niños por nacer. Se airan contra la persona que da un animal, y me parece bien, pero no tienen gran incomodidad cuando se asesina un ser humano en el vientre de una mujer. ¿Cómo se dan vuelta las cosas, no? Pero qué bueno es Dios, que Él tiene compasión del pecador y hasta se preocupa de los animales y logra que todo viva en armonía. Que todo esté en equilibrio, como Él lo dice, como Él lo mandó. Jonás, no estás entendiendo lo que yo quiero hacer. No estás entendiendo, siendo un profeta, yo quiero que la gente se convierta, Jonás. No que sea destruida, no que sea quemada. A veces nosotros vivimos dentro de un cristianismo donde deseamos que le vaya mal al hermano. Ojalá le vaya mal.
para que se dé cuenta que desobedeció a Dios. ¿Por qué no deja que Dios le mande la ballena y no sea usted o yo quien decidamos si tiene que llevar ballena o no? ¿Por qué somos nosotros los que nos ponemos contentos cuando le va mal, cuando la pasa mal aquel que se constituyó nuestro enemigo? ¿Por qué? Porque somos como Jonás muchas veces. Somos rebeldes de corazón, insensatos, aptos para la ira y carentes de misericordia, dispuestos a responder con violencia, pero no con compasión y paciencia, esperando en Dios y en su misericordia. Miren, les voy a contar lo que viene después de nosotros. ¿Conoce los juicios de Dios en las trompetas y en las copas en la gran tribulación? Fíjese que en este caso fue un poco más fuerte la advertencia. La advertencia de Jonás, ¿cómo fue? Con palabras. Un renglón, 2 kilobytes, en un mensaje de texto. Vamos a llamarlo así. Pero en Apocalipsis 9:13a dice, el sexto ángel tocó la trompeta. ¿No? Esa es la parte A. Y en el verso 18 dice, porque había enviado plagas, ¿no? Ya no eran frases, eran plagas. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Y los otros hombres, el 20, no fueron muertos con estas plagas, pero ni aún así, dice, se arrepintieron de las obras de sus manos, o la rapiña, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y en el verso 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus frutos, de sus hurtos, los malos frutos de la carne. Podría arreglarlo así. Aún muriendo gente llena de plagas, no se arrepintieron. No se arrepintieron, no cambiaron, no depusieron su actitud. En el capítulo 16, verso 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar los hombres con fuego. Verso 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Quién tiene poder sobre las plagas? Dios. ¿Sobre el COVID? Dios. ¿Sobre los huracanes? Dios. ¿Sobre los aludes? Dios. Y no se arrepintieron para darle gloria. Dijeron, la Pachamama está enojada, ¿no? Por decirlo así. La madre tierra, la naturaleza se aira. Es como diciendo, el parlante está enojado y nos habla cosas. Dice, ¿qué tonto está hablando usted? Bueno, así la misma tontería que la gente. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Alguno tuvo alguna vez una llaga en la lengua? ¿Duele o no duele? Te duele hasta acá, hasta la clavícula te duele. Dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
Ay, digo Dios, puede ser tan obstinada la humanidad que la ira potente de Dios, la soberanía de Dios sobre todo, destruyendo todo, muriendo multitudes, y aún así la gente levanta el puño contra Dios. Aún los mismos cristianos siguen adorando sus ídolos, metiendo las ideologías del mundo, las filosofías paganas dentro de la iglesia, dentro de sus teologías. Ya ni siquiera justificándola, porque no justifican con teología, la justifican ¿con qué? Con rudimentos del mundo, con pseudo principios científicos no comprobados, sino con teorías, solo teorías que no tienen comprobación científica, no tienen respaldo ni matemático, ni de ninguna ecuación de química, lo cual es absolutamente respetable, porque Dios lo diseñó así, sino en lo que dicen y le parece y lo que siente y la perspectiva que tiene de la experiencia. Y es algo muy propio de este tiempo. La gente, según lo que siente, decide. Según lo que siente, opina y tiene su perspectiva, tiene su verdad. Es según su visión personalizada. Nunca ni siquiera apoyándose en la versión opuesta. No, porque directamente tampoco la escuchan como para analizarla. Me ha pasado una vez más que hablando cosas coherentes, comprobables, científicamente ciertas, saltó una persona hablándome mal, sin que lo hayan invitado a la conversación que estamos con un par de docentes, mi esposa y yo, hablándome de ser un hombre peligroso por pensar de esa manera. ¿Qué estaba pensando? En la armonía de la familia. ¿Pero qué escuchó él? Lo que quiso. No escuchó lo que dije, lo que quiso. Eso es lo que le pasa a la gente hoy. No escucha lo que dicen, sino lo que quieren escuchar. Porque ya su mente está tan entregada por Dios, como dice Romanos 1, a una mente corrompida. Ese es el peor de los juicios, que Dios dice ya pensá lo que quieras pensar y cierra sus oídos. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque ¿qué quiere decir eso? Que el que ya no tiene oídos para oír, por más que quiera oír, no oye. No oye. ¿Qué va a oír? Y va a oír humanamente solo lo que quiere oír. Y así trabaja el Facebook, así trabaja el Instagram, así trabajan las redes sociales. Te muestran a vos lo que vos querés oír. Y la gente se enfrasca más en sus ideologías, en sus pensamientos, en sus filosofías, porque simplemente cada día se le mete más por los ojos, por los oídos, lo que simplemente quiere ver y escuchar. Y eso los algoritmos de Facebook y de las redes sociales lo hacen así, diseñados por hombres, sí, pero hombres que ya no están ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Google, sino que son hombres que han contado cómo se hicieron esos algoritmos, que hoy simplemente dominan, como en Terminator, ¿vieron? Que las máquinas dominan y crean sus propios Terminator para destruir la humanidad. Bueno, yo no sé si va a llegar un momento algún Terminator, mucho menos Schwarzenegger, ¿no? Pero yo no sé si va a venir un Skynet a dominar el mundo informático. Pero lo que sí sé es que el mundo informático domina las mentes humanas. Los mismos dueños de esas redes no le permiten a sus hijos usarlas, porque saben el peligro que tienen. Pero vamos a hablar de los tiempos previos a los juicios, que es donde estamos viviendo nosotros. ¿Ustedes están en la gran tribulación? Pero es evidente que hay tribulaciones, juicios. ¿Hubo juicios a lo largo de la historia? Sí, siempre hubo juicios.
Vemos el primer gran juicio, ¿cuál fue el juicio de Dios? En el Edén, ¿no? Luego sobre Caín, pero también sobre Caín se mostró la misericordia de Dios y la gracia, aún sobre un pecador como Caín. Dios le dijo, si yo te digo que no te van a matar, porque mataste, no te van a matar. Yo voy a proteger tu vida. En otras palabras, ¿no? Porque Caín dijo, si saben que maté, me van a matar. Yo digo que no. Eso es gracia. Porque Dios tenía un plan. Y así en adelante, el homicidio sigue siendo homicidio hasta hoy. La mentira sigue siendo mentira hasta hoy. La fornicación, el adulterio sigue siendo lo mismo hasta hoy. Y todos los pecados que se te quieran ocurrir son los mismos de antes y están tan vigentes hoy como al principio. Pero la diferencia es que en el tiempo de Nínive la gente se arrepintió. Después usted sabe que hubo una segunda oportunidad donde no se arrepintió y Dios la destruyó, sí. Pero ya era otra generación, la generación que no le creyeron a Dios. Y hoy puede haber también, empiezan a haber generaciones jóvenes que no le creen a Dios. Y ese es el problema, y eso va a desembocar ¿dónde? En que terminen en las trompetas y en las copas de la manera que lo estamos hablando, van a terminar así. No queriendo arrepentirse a pesar de ver el dolor, el juicio y el castigo y la ira de Dios ante la impenitencia, la obstinación y la rebelión de los hombres contra su Dios. Aún la iglesia le está pasando lo que a la de la Odisea. Se está quedando sin oídos para oír ni ojos para ver. Porque dicen, yo no necesito de nadie, yo me la banco solo, yo puedo solo, yo tengo a mi Dios, a mí me guía el Espíritu Santo. Y no necesitan del pueblo, no necesitan de una congregación donde se predica la Biblia. No necesitan de Jonás, sí necesitas de Jonás. Y aquí hay uno, como dijo Jesús, peor que Jonás, yo. Él era mejor que Jonás. Yo no me declaro mejor que Jonás porque no tuve el poder de convicción que tenía Jonás. Ojalá tuviese eso, ¿no? Así no preparo tantos mensajes, no grito tanto, sino con un mensaje de texto. Le diría, hermanos, dentro de 40 días, Jesús es vida, será destruida. ¡Ay, Dios! No, Dios no me dijo nada, no se preocupe. Y el pastor Carlos dice, yo sabía, Dios, que tú eres clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia que se arrepiente del mal. ¿Por qué no los quemaste a todos? Me tienen cansado. Ay, Carlos, me diría el Señor. Te estás preocupando por cosas tan triviales y no sabes que ahí hay personas que estudian la Biblia. No le dije el otro, no. Que saben discernir la izquierda de la derecha. Y que hay muchos animales también. No las personas, sino que tienen muchos animales. Porque alguno podía, siempre escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Ayúdanos, Señor. Me hace acordar a los perritos de la hermana Olga. No puedo hablar con la hermana Olga. Ayúdanos, Señor. Bueno. Les voy a leer algo que no está en el bosquejo. Vamos a sacarlo de acá. Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Búsquenlo en sus Biblias. Capítulo 3, verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino
a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que han hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Qué es lo que le dice Dios a Ezequiel en términos de palabras? Vos sos responsable de hablarle tanto a los no creyentes como a los creyentes que se arrepientan. Si vos no le hablás y ellos se pierden, es culpa tuya. Ahora, si vos le hablás y ellos se pierden o se salvan, ya vos estás libre de responsabilidad. Lo mismo decía Pablo. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Soy libre de la sangre de todos vosotros. Y ahí es donde viene el nudo del mensaje. Miren a dónde recién ahora llegamos al nudo del mensaje. En el nudo del mensaje encontramos que un hombre que Dios llama, independientemente de su carácter y sus perfecciones o imperfecciones, vamos a hablarlo así, tiene la misión y la responsabilidad de ser como el atalaya. ¿Qué hacía el atalaya en el pueblo? Tocaba la trompeta cuando veía que el enemigo viene. Y si el pueblo se apercibía de la información que la atalaya transmitía, era librado de la embestida del enemigo. Quizá todo el pueblo que estaba fuera de los muros de la ciudad entraba a la ciudad, se cerraban las puertas y el enemigo que estaba afuera quedaba afuera, y el que se apercibió del sonido de la trompeta del peligro se salvaba. Ahora, no es muy divertido ser atalaya. No es muy divertido porque la señal que uno está diciendo, hermanos, vienen tiempos de gloria para la iglesia. Hermanos, vienen tiempos de prosperidad para Jesús es Vida Córdoba. Vienen tiempos de multiplicación. Dios está comenzando a levantar una ola de poder y de gloria. ¿Me sale bien? ¿Me sale bien? ¿Vieron que lo puedo hacer? Pero el atalaya lo que advierte es del peligro. Y ustedes saben que tanto la alarma del vecino que se dispara empieza, otra vez la alarma del vecino. ¿Cuándo? Dios mío, ay, esa alarma, Dios, ¿no? El vecino que pone la alarma comunitaria toca, otra vez fulana de tal, ya se asustó el gato que cruzó por el techo, hizo ruido y ya disparó, ay, fulana, la alarma. Ahora vamos a cosas más feas. Ucrania, ahora empieza a sonar la sirena. O Israel, empieza a sonar la sirena de bombardeo. Vienen cohetes, vienen bombardeos. Y empieza a sonar, ¿no? Esa sirena de bombero gigante, que es una gran bobina, ¿no? Una gran turbina. Empieza a sonar y empieza a subir, ¿no? Hay algunos que pasan, siempre la hacen sonar. Y algunos entran a los refugios y otros no les importa. Pero la alarma de peligro nunca es linda.
Eso hace una atalaya. Por eso una atalaya hoy como el que ves aquí no es cualquiera, sino el que Dios puso. Primero puso Dios apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Primero puso Dios en la iglesia. ¿Para qué? Para que capaciten a los santos para la obra del ministerio, para que exhorten, consuelen, reprendan con toda paciencia y doctrina, para que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, para que envíen un mensaje de texto a tiempo y fuera de tiempo, que algunos podríamos añadir. Pero perseverando en la doctrina de los apóstoles y enseñando, corrigiendo lo deficiente, estableciendo ancianos para que corrijan lo deficiente, ¿no? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, los cuales, como los cretenses, recuerdan que han dicho: son los cretenses todos mentirosos, glotones, malas bestias. Y los cretenses en general eran una ciudad de rapiña, ¿no? Una ciudad que se caracterizaba por ser mentirosa. Y ustedes saben que las ciudades de nuestro país se caracterizan, ¿no? También las caracterizan, algunos por ser carteristas, otros por ser mentirosos, otros por ser agrandados, otros por ser fanfarrones, otros por ser charlatanes. ¿Sí? Bueno, los cretenses eran por ser mentirosos. Y pensaban y decían que dentro de la iglesia de Cristo ellos también eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, los insultaban. Bueno, ustedes saben que este trabajo que realiza este siervo y cualquier siervo, de anunciar estas cosas, el peligro al cual, y ahora viene el nudo, como dije, estamos en el nudo, el peligro de anunciar, hermanos, que está viniendo una tormenta cada vez más grande de ideologías, a través de los medios, a través de las redes, a través de las escuelas, a través de los maestros, a través de las iglesias corruptas. Viene una ola de corrupción moral, de confusión, de mezcla de doctrinas, de mezcla de ideologías, de mezcla de filosofías, donde tus y mis hijos son peligro, están en peligro. Y debo, hermano, alzar la trompeta aunque me odies, aunque me insultes, porque es mi responsabilidad delante de Dios, porque aunque me odies y aunque me insultes y aunque publiques lo que publiques de mí, yo seré libre de tu sangre cuando a vos o a tus hijos les caiga el enemigo encima y les tuerza la cabeza, la mente, y no haya para vos remedio más que llorar, llorar y llorar, pedir oración y pedir oración. Para eso todavía habrá gente como este Jonás, peor que Jonás que tenés acá, que ojalá puedas escuchar como Nínive, que aún siendo una ciudad que no era el pueblo de Dios, que estaba llena de rapiña, y aún desde el más grande hasta el más chico, el gato, el perro, como digo yo, se convirtieron y cambiaron sus corazones y sus obras. Y no vino sobre ellos lo que Dios luego hizo venir, efectivamente, sobre sus hijos. Los de Nínive estoy hablando. Porque son los hijos de los que se arrepintieron los que fueron condenados a juicio por Dios. Que no sea que pase lo mismo que hoy, teniendo el conocimiento de Cristo, teniendo la verdad de Dios, no le pase a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando yo esté muerto. Si Dios no me da vida todavía, ¿no? Porque por ahí sí andas a ver. Billy Graham vivió hasta los 99. Ni me comparo. Pero hay muchos hombres, como Adrian Rogers, como el que sigue con vida, el mismo Charles Stanley. Sigue parado, anunciando la misma palabra que recuerdo cuando yo era joven, y la misma voz, el mismo traductor. Dios los conserva con vida. Y otros hombres.
Los tiempos previos a los juicios y cómo prepararse, ¿le interesa? Proverbios 19, 29. Dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¿Dice para el pueblo de Dios ahí? No. De los escarnecedores y de los necios. Para ellos sí está preparado el juicio, pero no para vos. Porque, como dice Pablo también en Tesalonicenses, porque vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué no están en tinieblas? Porque la luz de la verdad fue emitida como el sonido de la trompeta antes del que el peligro venga. Pero yo les digo, el peligro no viene, el peligro ya está entre ustedes. El peligro para sus hijos, las mentes y la salvación de sus hijos ya está sobre las cabezas de sus hijos y los nuestros. Segunda Timoteo 3:10 dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, esto es para usted y para mí, todos los que quieran vivir piadosamente. Hay cristianos que no quieren vivir piadosamente, quieren vivir cómodamente para que los impíos de su trabajo, los impíos de su aula, de su curso, no los cataloguen de retrógrados, de pastorcitas, pastorcitos o de débiles. Dicen, nada, la iglesia es para las viejas. La oración es para los débiles. El rey David, el conquistador, tenía. Josué, Caleb, ¿no? Débiles. Tu abuela, débiles. Moisés. ¿Y de quién dependían esos? De Dios. ¿Y Pablo? ¿Débil Pablo? Sí, cuando soy débil, ¿qué decía? Soy fuerte. Pues de todas esas cosas me libró el Señor. Y a Pablo lo perseguían, lo mataban, lo querían matar. De hecho, lo querían matar hace rato. Años lo quisieron matar. No lo pudieron matar. Lo decapitó el Imperio Romano, pero no lo pudieron matar. No pudieron cerrar su boca. No pudieron evitar sus cartas. No pudieron evitar acallar su voz porque Dios estaba hablando como a través de Jonás por Pablo. Y hasta hoy resuena la voz de Pablo en las Escrituras. A través de este también que está acá, peor que Jonás. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente, los que quieran vivir como se les da gana, no. Pero los que quieran vivir piadosamente, sí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Van a mejorar? No. Engañando y siendo engañados. O sea, que los engañadores no se dan cuenta que son engañados, pero son engañados, porque la Biblia dice que son engañados. Ellos piensan que dicen la verdad. Y hay un montón de gente que está convencida, y no digo dentro de la iglesia, sino en la sociedad, y te discuten y te odian, te miran así con los ojos llenos de sangre, y te odian, porque vos opinás lo que Dios dice. Ni siquiera opinás de vos, sino repetís lo que Dios dice, y te odian. ¿Por qué? Porque Dios ya los entregó una mente reprobada. Los entregó a vivir otra clase de vida, otra manera de pensar. Y así vivimos en una sociedad llena de rapiña, hermanos, de violencia, de gente que arrebata las mentes tiernas, de poderosos que arrebatan jóvenes, jovencitas, le arrebatan de la cabeza la verdad y lo cambian por la mentira. Detienen con injusticia la verdad de Dios, dice la Biblia.
cambiando la verdad por la mentira, a las criaturas antes que al Creador, a las ideologías, a las filosofías, antes que las doctrinas de la Biblia. Y detienen con injusticia porque saben que es Dios, pero no le dan gracias ni le dan gloria. Y encima no solo no le dan gracias ni le dan gloria, sino que infectan las mentes jóvenes y producen la misma rapiña que en Nínive. ¿Y usted piensa que Dios va a abstenerse de hacer lo mismo? Evidentemente no. Pero evidentemente Dios quiere que se pierda alguno. No, Dios no quiere que ninguno se pierda, ni siquiera que sufran los animales, ni siquiera que sufra el planeta, porque la Biblia dice que Dios creó la tierra para que fuese habitada, para eso la creó. Hizo animales y aves y de toda clase, y es la humanidad lo que destruye las especies, no Dios. Pero Dios un día llegará, ya no muy lejano, no sé cuándo, que destruirá el tercio del planeta, de los árboles, de los campos, de los bosques, que hoy tanto cuidan, pero no cuidan la fe, no cuidan a Dios, no cuidan a sus hijos, cuidan los bosques, los pájaros y hasta las ratas y los chanchos. Lloran por los chanchos que van al matadero, pero no lloran por los hijos que mueren en los vientres de sus madres. Quienes fueran. ¿Usted piensa que Dios no destruirá a esos chanchos también? ¿A esas ratas también? ¿A esos perros? Sí los destruirá, porque destruirá todo. Y esa es la trompeta. Suena muy feo, pastor, eso. Es que la trompeta de bombardeo, la sirena de bombardeo es fea. A nadie le gusta. A mí tampoco me gusta hacerla sonar. ¿Usted piensa que a mí no me gustaría hacer la escena que hice antes? A mí me encantaría hacerla, pero sé que no es verdad. Pero puedo hacerla, le mostré que puedo hacerla. Y tendría la iglesia llena de gente. Y tendría esas bolsas, no me alcanzaría, le diría, hermano, cosé más bolsa o hacé un canasto, trae el canasto de la comida para meter la plata de la gente que va a venir, sus diezmos y sus ofrendas, porque viene la prosperidad de Dios. Y estaría llena la iglesia. Pero a mí no me importa la gente llena de muertos, a mí me importa la gente que tenga la vida de Dios adentro. Tenga o no tenga billetes, tenga o no tenga billetera, ande contando los pesos, tenga una buena empresa, no me importa. No me importa si tiene profesión o no la tiene. No me importa si sabe leer o no sabe. No me importa. Lo que sí me importa es que se convierta de su corazón de verdad a Dios y tema al Dios del cielo y ame su palabra y predique el evangelio de la gracia. Pero tú persistes en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosas desde la niñez? Gracias por la escuelita. ¿Cuántos dan gracias por la escuelita? Gracias por las maestras de la escuelita. ¿Cuántos oran por las maestras de la escuelita? Levanten sus dos manos. Porque les enseñan las Escrituras a nuestros hijos, hermano. No les enseñan cuentos, les enseñan las Escrituras. Esas Escrituras son las que acorazarán a nuestros hijos cuando venga el día más malo, porque ya estamos en el día malo. Luchamos contra millones de demonios que infectan las mentes de dirigentes, de maestros, de personas comunes y de cristianos infectados por las ideologías del infierno, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que lo único que trae es contienda, divisiones y destrucción de la fe. Porque eso es lo que hace la sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque la sabiduría que es de Dios
que es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, no para los que hacen la guerra. Los que hacen la guerra no reciben la sabiduría de lo alto. Es agresiva, porque la guerra está en sus corazones. ¿Entiende? Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, allí va el título del mensaje. Recién comienza el sermón, pastor. No, ya empezó hace rato. No sé si se dio cuenta. Pero en Isaías 25:4, 700 años antes de Cristo, ya escribía Isaías y decía: porque tú fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. El ímpetu. ¿Hoy sabe cómo es el ímpetu de los violentos? ¿Usted sabe qué hacen los violentos? Golpean, queman iglesias, secuestran pastores. Un amigo pastor nuestro, y lo pusimos en el grupo, un hermano nuestro en Haití, un país donde hay grandísima pobreza, pero hay misioneros, y pedían por nuestro hermano Esteban, que no sé nada, no sabemos nada de él. Lo secuestraron para pedir de Chile una recompensa para su liberación, pero no hay novedad todavía. Así vivimos hoy, hermano. Un hombre que, como muchos de ustedes, lo único que hace es vivir la vida cristiana y predicar el Evangelio, anunciando como en Nínive los juicios de Dios, pero la misericordia de Dios. Los pecados de los hombres, los pecados de la humanidad, pero también la sangre de Cristo que puede perdonar todos esos pecados. No predica sus ideologías ni opiniones. No fuimos llamados, nosotros los ministros, a predicar nuestra percepción personal de la sociedad, ni lo que es bueno ni lo que es malo, sino simplemente a repetir lo que desde la niñez, no en mi caso, pero muchos de ustedes hemos aprendido. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Para vivir una vida de salvación como... ¿Sabe qué es el turbión contra el muro? ¿Sabe qué es un turbión? Porque por a veces decimos, ¿qué es el turbión? Porque así es el violento. Así es el violento, el ímpetu de los violentos, como el turbión contra el muro. Y la Biblia dice refugio contra el turbión. ¿Pero qué es el turbión? El turbión es un aguacero muy violento, acompañado de fuerte viento. O, otra acepción también es afluencia o gran cantidad de algo que aparece o cae de golpe. Eso también puede ser un turbión con mucha fuerza y violencia. Algo así, ¿vio cuando sube el tsunami a la ciudad? ¿Vio cómo se lleva todo puesto y cómo golpea contra los edificios y lleva autos, barcos para adentro, gente, cadáveres y de todo? Y pega contra lo que pega y arrastra todo lo que haya suelto en el medio, y si hay casas mal cimentadas se las lleva también el tsunami. Bueno, algo así es el turbión. Bueno, así es el ímpetu de los violentos contra el muro. Es allí donde te pegan y te pegan y te pegan. Así es este mundo, hermano. A la iglesia de Cristo, a los valores de Cristo, a la moral única y absoluta que hay, le pegan y le pegan y le pegan. Lo más interesante que no es la moral de la iglesia, sino que es la moral de Dios. Y usted piensa que el abofetear tanto a Dios, Dios ya aguantó las bofetadas, ya aguantó
las escupidas y los insultos. Él ya aguantó una vez por amor de nosotros y de los que se han de convertir. Él ya soportó los látigos. Ella soportó el ímpetu de los violentos. No lo tolerará una segunda vez. No lo hará. No lo hará. Pero Cristo, hermanos amados y queridos, es el cumplimiento de la promesa. Me encanta esto. Y digo, gracias, porque nuestros hijos conocen a este hombre. 32:1 dice, he aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Ahí están los santos de Dios. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá, para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Lo digo con orgullo, hasta la lengua de Juan, que tenía dificultades para articular palabras, pero cuando está acá arriba, no es la lengua de Juan, es la lengua de Dios, que habla rápida y claramente, para que todo el mundo oiga que hay oportunidad todavía, que hay un varón que es refugio para todo aquel que quiera esconderse en él. Solo los que están escondidos en Cristo tendremos un verdadero refugio. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Oremos así. Salmo 119, 114. Oremos este salmo. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios, de mi Dios. Susténtame, Señor, conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre, siempre en tus estatutos. Señor, ten misericordia de cada uno de los hijos de tu pueblo. Guarda a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Ten piedad de ellos, Señor.
Ten piedad y misericordia de nosotros y cúbrenos bajo tus alas. Ampáranos del turbión, del ímpetu de los malignos. Ampara tu iglesia hasta que tú vengas y la lleves al refugio eterno y seguro en el día de las bodas del Cordero. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Señor, tú eres nuestro único refugio. ¿Dónde iremos? ¿Dónde nos esconderemos? Si solo tu palabra nos da vida, solo tu palabra nos guía y nos da paz. Que nuestros hijos puedan amar tu palabra como la amamos nosotros. Que podamos someternos a ella tanto nosotros como ellos. Ya no detenernos en trivialidades, cosas personales. Que ya no hagamos como Jonás, usando nuestro dinero para ir lejos de la voluntad de Dios, sino para ir en pos de gente que no tiene ni idea de la izquierda, de la derecha. Y aún vaya a saber de cuántos animales, que a nadie quizá le importen, pero a ti te importan. Señor, te amamos, te tememos y temblamos ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a por lo menos a ser como Jonás, que después de todo reconocimos que íbamos en contramano y cumplamos el llamamiento al que fuimos llamados, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos has mandado. Mientras por otro lado seguimos predicando el Evangelio de la gracia a pecadores, a líderes fuertes y poderosos, a ideólogos extremistas y violentos, así como a gente sencilla y común, gente de familia, gente que vive en paz, atormentada por la violencia de la sociedad, aterrorizada por los antivalores que sus hijos reciben aún en sus propias escuelas. Ten misericordia, Señor, y cúbrenos, porque en ti nos apoyamos, porque no hay fuerza, como decía Asa, de tan grande multitud que contra nosotros viene. Pero en ti nos apoyamos y avanzaremos hasta el día de Jesucristo, y todos decimos amén, amén, amén.